Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, es un gozo poder estar juntos nuevamente en este lugar para poder, en primer lugar, adorar el nombre de nuestro Señor y poder también recibir de Él su palabra. Así que es mi deseo, mi oración, que hayamos venido preparados para escuchar su voz en esta tarde. En esta tarde quiero traerles de parte de Dios una palabra de advertencia. Muchas veces traigo palabras de exhortación, a veces traigo palabras de enseñanza, a veces palabras de consuelo, de esperanza, de edificación. Pero hoy Dios puso en mi corazón y el próximo domingo traer una palabra de advertencia. Creo que mi responsabilidad como pastor no solamente es alimentar la iglesia del Señor, alimentar el rebaño, sino proteger al rebaño, cuidar al rebaño. ¿Y proteger de qué? ¿Cuidar de qué? A la iglesia del Señor. Bueno, la Biblia nos advierte de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas. Y lo que a mí me preocupa es que la gran exposición que hay, digamos, que hoy los creyentes tienen a distintas enseñanzas, o la gran exposición que hay hoy de los creyentes a distintas fuentes de enseñanza. A través de las redes tienen acceso a distintos pastores, apóstoles, profetas. Y lo que yo me pregunto es, ¿cuánto conocimiento bíblico tenemos cada uno de nosotros como para filtrar qué es verdad y qué es mentira? Tenemos que reconocer, hermanos, que una de las grandes fallas del cristianismo de hoy es la falta de Biblia. Es decir, ya como cristianos nos cuesta pasar tiempo con el Señor, tiempo con la palabra, tiempo para leer la palabra. Si ni siquiera muchas veces estamos leyendo la palabra, menos estamos estudiando la palabra. Y si yo no estudio la palabra de Dios, no tengo el conocimiento bíblico necesario para poder filtrar si lo que me están diciendo es mentira o es verdad. Entonces, realmente me preocupa eso. Y por ejemplo, Primera Tesalonicenses dice que tenemos que probar las profecías, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo puedo yo, cuando escucho algo, una enseñanza, cómo yo puedo filtrarla, examinarla, determinar si algo es bueno o es malo, si yo no tengo el suficiente conocimiento bíblico para poder discernir si lo que me están diciendo está bien o está mal? Por ejemplo, hay hermanos hoy, digamos, en toda la cristiandad, no solamente en nuestra iglesia, que quizás escuchan a Cash Luna por un lado y a Sugel Michelén por el otro, y después de escuchar a los dos, dice, uy, qué bueno, qué bonito, qué lindo, y qué lindo mensaje, qué palabra que traen. Y esas dos personas son totalmente distintas, tienen teología detrás distinta, enseñan cosas totalmente distintas, pero para mí es igual. Y para mí me da lo mismo y los dos están bien y los dos están enseñando la verdad. Me preocupa también que hay mucha gente y quizás jóvenes también con hambre de la palabra del Señor, que quieren aprender, que quieren estudiar, que están quizás todo el día deseando comer, pero en ese comer continuo no filtran, o no sé si tienen la capacidad bíblica para filtrar lo que están comiendo, el pasto que están comiendo. Entonces, realmente es mi preocupación estar advirtiendo a la congregación acerca de las falsas doctrinas, de los falsos profetas, falsos maestros. Y créanme que este es un tema hoy muy importante para tratarlo en la iglesia.
porque esto, usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Sí, tiene mucho que ver. Porque si vos sos engañado por un error doctrinal, por un falso maestro, una falsa doctrina, eso afecta a tu presente, tu vida cristiana, tu vida en el presente, y no solamente tu presente, sino que puede afectar también tu eternidad, afecta a tu familia, a tus hijos. Si vos te encaminás hacia un error o decidís seguir un error, detrás tuyo está tu esposa, o está tu marido, están tus hijos, y no solamente te vas a equivocar vos, le vas a errar vos, sino que vas a llevar detrás tuyo toda una generación. Entonces, yo creo que es un tema actual, un tema importante. Tenemos estos 2 domingos antes de empezar la serie de Navidad, por eso que nos va a llevar estos 2 domingos, poder estar tratando este tema tan importante, creo que necesario para la congregación, porque, repito, sé que están expuestos ustedes a mucha información, mucha palabra, mucha enseñanza, por YouTube, por Internet, por lo que sea, por Instagram, y a veces perdemos el filtro, no sabemos qué es lo que realmente está correcto o incorrecto, y pasamos de un pastor a un profeta, de un profeta a un apóstol, y nos da todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Lamentablemente no es todo lo mismo. Entonces yo quisiera estar hablando de este tema en este tiempo. Y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer 2 textos en esta noche, como para introducirnos. Uno que se encuentra en Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 23, y después 2 Pedro 2, 1 al 3. Fíjense que Jesús, en su sermón más importante, en el Sermón del Monte, antes de terminarlo, Él toca este tema de los falsos maestros, falsos profetas, que iban a intentar entrar en el rebaño para confundir, para engañar, para destruir. Es decir, que el Señor, sabiendo la gravedad de este tema, de lo peligroso que es, Él en su Sermón del Monte no lo va a terminar sin hablar de este tema. Y es interesante también, yo quiero que lo vean, porque es del versículo 15 al 23. Si usted quizás tiene una Reina Valera, la Reina Valera se lo divide desde el 15 al 20, como que es un pasaje sobre los falsos profetas, falsos maestros, y después del 21 al 23 empieza a hablar, no todo el que me dice Señor, y parece que arranca con otro tema, y en el original es todo un solo bloque de pensamiento. Es decir, que lo que dice al final del 21 al 23 está relacionado con los falsos maestros, con los falsos profetas y también con nuestra vida, pero viene siguiendo la línea de lo que es el tema de los falsos maestros. Dice así: cuidaos de los falsos profetas, tengan cuidado, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Nosotros lo aplicamos muchas veces a la gente y decimos por los frutos los conoceréis, y es verdad. Pero Jesús está hablando de esto respecto a los falsos profetas. Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia
os explotarán como con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Entonces vamos a estar viendo distintos aspectos de los falsos maestros. Hoy no lo vamos a terminar, vamos a empezar hoy una breve, por así decirlo, introducción y lo vamos, si Dios quiere, terminar el próximo domingo. Entonces, algunos aspectos que estos pasajes y otros más nos dan acerca de los falsos maestros o falsos profetas. En primer lugar, su gravedad, su peligro, su relevancia, ¿no? Dice el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído recién de 1 Pedro, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Esta frase abarca toda la Biblia. Dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Al pueblo de Israel, al Antiguo Testamento. Así que en esa frase tenemos cerrado el Antiguo Testamento. Los profetas, los falsos profetas que se levantaron en el tiempo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dice, y así como se levantaron falsos profetas, en el Nuevo Testamento se llaman falsos maestros, es lo mismo. Dice, ahora, también como sucedió en el pasado, también ahora habrá también falsos maestros entre vosotros. Así que el falso profeta del Antiguo Testamento es el mismo falso maestro del Nuevo Testamento. Es decir, que el problema de los falsos profetas, los falsos maestros, abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el Edén hasta el Apocalipsis, hasta el tiempo final. Y fíjense que ya en el Edén ya hubo un primer falso profeta, que fue el mismo Satanás, que fue y distorsionó la verdad de Dios y la cambió por la mentira y engañó a los primeros padres, trayendo consecuencias para todos nosotros hasta el día de hoy. Porque ellos escucharon el engaño, tomaron decisión en base a ese engaño y no solamente perjudicaron a ellos, sino que perjudicaron a toda la humanidad. Así que yo quiero que ustedes vean la gravedad de hacer caso y de ser engañado por un falso profeta. Entonces, Dios trata este tema a lo largo de toda la Biblia. Muy pocos libros no hablan de los falsos profetas o falsos maestros, o mejor dicho, la mayoría de los libros de la Biblia hablan de los falsos profetas y los falsos maestros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Dios advierte en la ley, ya en Deuteronomio 13 y 18, Dios también advierte a través de los profetas en Isaías 8, Jeremías 23, que ya lo vamos a estar viendo, Jeremías 28, Ezequiel 13, Oseas 4, Amós 2, es decir, a través de todos los profetas Dios advirtió sobre falsos profetas. También Dios advirtió en el Antiguo Testamento a través de ejemplos, como el ejemplo de Balaam en Números 22 al 24, que después Pedro y Judas lo toman como mal ejemplo y para que vean lo que es el ejemplo de un falso maestro, un falso profeta, y lo utilizan a Balaam como ejemplo. Y también los sacerdotes de Baal en 1 Reyes capítulo 22. Así que en el Antiguo Testamento tenemos advertencia, ejemplos, donde ya se trata el tema de los falsos profetas. En el Nuevo Testamento, lo hemos leído recién, Jesús en Mateo 7:15, Él ya comienza a tratar este tema y advertir a los discípulos que le iban a seguir que tengan cuidado con los falsos maestros, los falsos profetas, que son como lobos rapaces que iban a destruir el rebaño. Después Pablo, desde Hechos en adelante, en todas sus cartas, en la mayoría de sus cartas, él advierte sobre los falsos maestros. Ya en Hechos 20, 28 al 32, él se está despidiendo de los ancianos ahí de Mileto, de toda la zona. Él ya no lo iba a ver más. Y en todo lo que le dice, él termina diciéndole, tengan cuidado, miren por ustedes mismos, por la Grey, por la iglesia, porque después de mi partida se levantarán lobos rapaces. Ya Pablo lo estaba viendo y en el último mensaje que él deja, él advierte sobre los lobos rapaces, sobre los falsos maestros. En Romanos vuelve a advertir, en 2 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, Colosenses, en 2 Tesalonicenses, en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, en todas las cartas hace mención de los falsos maestros.
Después lo tenemos a Pedro también en sus cartas, en 2 Pedro, que hemos leído en esta noche, el capítulo 2 y capítulo 3, habla de los falsos maestros, dedica un capítulo, casi un capítulo y un poco más, a hablar sobre los falsos maestros. Juan, en 1 Juan, 2 Juan, él habla también de los falsos maestros, de que teníamos que analizar los espíritus. En 1 Juan, por ejemplo, 2, 18 al 29, en 1 Juan 4, del 1 al 5. Y también Judas, la última carta antes de Apocalipsis del Nuevo Testamento, es toda la carta hablando específicamente de cuidarse de los falsos maestros. Así que fíjense que si Dios a través de los profetas, Jesús, Pablo, Pedro, Juan, Judas, nos advierten del tema de los falsos maestros, esto quiere decir que realmente es de una gravedad terrible, es peligroso, es algo relevante, es un tema que tenemos que tratarlo en el pueblo de Dios, y esto quiere decir que nosotros no estamos exentos de este peligro. Y por eso Jesús nos dijo, tengan cuidado. Y esa palabra tengan cuidado no es un consejo, es un mandamiento, es un mandamiento en presente continuo. Y no es un consejo que nos dice, bueno, si quieren tengan cuidado, no, tengan cuidado, es una orden del Señor, cuídense de los falsos maestros. Entonces, todo esto nos muestra la gravedad del tema, cómo la Biblia habla del tema porque tiene una gravedad, un peligro terrible para el rebaño del Señor, para las ovejas del Señor, porque cuando una persona cae en el engaño de estos falsos maestros, de falsas doctrinas, sus vidas son totalmente arruinadas, no solamente en el presente, sino en la eternidad. Entonces, en primer lugar, la gravedad. En segundo lugar, su procedencia. ¿De dónde proceden los falsos maestros o los falsos profetas? Bueno, proceden de Satanás mismo. Proceden del infierno mismo, de Satanás mismo. Ustedes van a ver en la Biblia que desde el Edén, Satanás quiere falsificar, distorsionar, destruir la obra de Dios. Y él sabe que la mejor manera de hacerlo es imitando a Dios. Él sabe que si quiere falsificar, si quiere destruir la obra de Dios, si quiere distorsionar la palabra de Dios, él sabe que lo que tiene que hacer es imitar a Dios. Y mientras más cerca él pueda imitar a Dios, más fácilmente nosotros podemos ser engañados y caer en sus trampas. Y una de las maneras que él lo hace es que él toma la mentira y de tal manera que esa mentira la acerca lo más que puede a la verdad. Entonces, eso que era mentira, muchas veces entonces la mentira parece más verdad que mentira, y la verdad, más que verdad, parece mentira. Y eso es lo que trata de hacer Satanás, que la mentira sea lo más parecido a la verdad. No te va a decir una mentira que vos te vas a dar cuenta, una gran mentira. Esa mentira casi no te va a dar cuenta. Es muy parecida a la verdad. Por eso que hoy hay tanta confusión. Porque vos escuchás un mensaje de Cas Luna, de Guillermo Maldonado, de cualquier persona hoy, y vos a veces escuchás un mensaje y decís, qué lindo mensaje. Y tenés que estar muy atento para filtrar dónde está el error. Entonces, por eso que Satanás lo que siempre hizo fue falsificar la obra de Dios. Entonces, Satanás, en su intento de imitar a Dios, él imitó varias cosas. Entonces, yo quiero compartirle brevemente todas las cosas que Satanás está tratando de imitar hoy, de presentar en paralelo a lo que Dios hace para confundir a la gente. En primer lugar, Satanás tiene un evangelio falso. En Gálatas 1, 6 al 9,
Dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Hoy se predican un montón de evangelios diferentes, como por ejemplo vamos a ver el evangelio de la prosperidad, donde hablan y mencionan la palabra evangelio, pero están predicando otro evangelio, un evangelio diferente. Así que Satanás tiene un evangelio falso. Satanás tiene también maestros falsos, como estamos viendo ahora. 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que estos falsos maestros, estos falsos apóstoles son servidores de Satanás y se disfrazan como él se disfraza. Así que tiene un evangelio falso, tiene maestros falsos, tiene en tercer lugar doctrinas falsas. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, dejarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a ¿qué? A doctrinas de demonios. Es decir, detrás de una falsa doctrina hay un demonio. Está Satanás detrás de cualquier falsa doctrina. Así que evangelio falso, maestros falsos, doctrinas falsas, discípulos falsos también. Gálatas 2:4, Pablo hace mención, le llama hermanos falsos. Dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos. Así que en una congregación hay hermanos verdaderos, pero también hay hermanos falsos, discípulos falsos. Dice, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. También, van tomando nota, evangelio falso, maestros falsos, doctrinas falsas, discípulos falsos. También en Mateo 7, 21 al 23, que hemos leído, lo vamos a leer de vuelta, ahí tenemos 3 falsedades más de Satanás. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, que Satanás tiene profecía falsa. Y en tu nombre echamos fuera demonios, guerra espiritual falsa. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Milagros y señales, ¿qué? Falsos. Así que Satanás tiene profecía falsa, guerra espiritual falsa, tema que se habla un montón ahora. Es decir, no es que hay que negar la guerra espiritual, pero sino hay que explicarla y enseñarla bíblicamente. Y también milagros falsos. Es decir, que porque haya milagros en una iglesia, en un lugar, no quiere decir que todo viene de Dios, también viene del enemigo. Y dice, y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis tal iniquidad. Así que si estas personas que profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y Dios dice, yo no tengo nada que ver, yo no los conozco, es decir, ¿de dónde sacaron ese poder? ¿Con qué poder lo hicieron? Con el poder del enemigo, de Satanás. Y por último, también Satanás tiene cristos falsos. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, ¿aún a quién? A los escogidos. Es decir, a vos y a mí. Entonces,
Fíjese el tamaño de lo que estamos hablando. Muchas de estas cosas ocurren en nuestra cristiandad. Ustedes lo pueden ver en otras iglesias, lo pueden ver por YouTube, por Instagram. Ven milagros, profecías, echar fuera demonios, guerra espiritual, personas que se levantan como profetas, como apóstoles. Y esto está llenando las mentes, los corazones de los cristianos de hoy. Entonces esto es grande. Satanás está en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, y él va a tratar de llevarse la mayor cantidad de posible engañados, ¿no?, detrás de él. Hemos leído que muchos seguidores, muchos seguirán a estos falsos profetas. Dice, muchos van a ser engañados, ¿no? Entonces, hermanos, por eso que vuelvo a decirles, tengamos cuidado, prestemos atención, porque es un tema que como iglesia tenemos que verlo, tenemos que tratarlo, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, qué estamos mirando, qué estamos comiendo, qué estamos consumiendo de las redes, ¿no? Porque estamos consumiendo de todo, y en ese de todo puede haber cosas buenas, pero puede haber veneno mortal para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces, en primer lugar vimos su gravedad, vimos su procedencia. Esto viene desde el mismo Satanás, que está tratando de engañar a toda la cristiandad, a toda la gente. Tercero, su identidad verdadera, la identidad de estos falsos profetas, falsos maestros. Y Jesús no eligió algo realmente tan drástico, tan grave, como para llamarlos lobos rapaces. Esta es la identidad, así los ilustra Jesús y la Biblia a estas personas, lobos rapaces. Mateo 7:15 dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ¿qué? De oveja, vienen como uno de nosotros. Es decir, por fuera son igual que nosotros, por fuera son atractivos, por fuera son igual que nosotros. Entonces el problema de los falsos maestros no es lo que ellos exhiben en la superficie, sino lo que ellos son por dentro. Y estas personas por fuera quizás pueden tener un mensaje lindo, un mensaje que llega, un mensaje que motiva, porque apunta a las emociones, porque apunta a lo que la gente quiere escuchar, porque adula, porque la gente quiere escuchar que Dios tiene grandes planes para su vida, que todo le va a ir bien. Y entonces son personas que exteriormente tienen una oratoria mejor que cualquiera, predican mejor que cualquiera, tienen un carisma, tiene un magnetismo con la gente que llega a todos. Por eso hay iglesias grandes, inmensas, de miles de personas que van detrás de esas personas, porque por fuera son espectaculares. Lo que Jesús advierte es que por fuera son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice Hechos 20, 28 al 29, este texto que yo les decía que Pablo les advirtió en su última despedida. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, dice que no perdonarán el rebaño. Mis queridos hermanos, esas personas no perdonarán tu vida, ni de tu familia, ni de tus hijos. Y es muy fuerte eso del lobo rapaz, porque el lobo rapaz, el lobo feroz, es una persona es un animal que se lanza sobre la presa, que la quiere devorar, que la quiere matar, que la quiere destruir, que la quiere comer, se la devora. Es muy, muy intenso, muy, muy duro lo que Jesús habla acerca de estos hombres que por fuera parecen que está todo bien, muy lindo, pero que en realidad tienen la intención de destruir, de matar y de devorar las ovejas. Por eso que no te comas un lindo mensaje, un lindo carisma, algo que te diga algo que vos querés escuchar. Tenés que filtrar con la palabra de Dios lo que Dios tiene para decirte. Entonces, su gravedad, su procedencia, su identidad verdadera son lobos.
Y por último, para terminar hoy, para no hacerlo tan largo, su objetivo, y creo que está ya por demás evidente que el objetivo de estos falsos maestros es el pueblo de Dios, son las ovejas, es el rebaño, son los escogidos, sos vos y soy yo. Satanás quiere destruirte, quiere engañarte, quiere devorarte y lo va a hacer a través de lobos rapaces. El tema es que antes, en las iglesias, fíjense que generalmente ustedes leen en el Nuevo Testamento, dice, surgían de las mismas iglesias, de personas, pero esto está multiplicado por el tema de las redes sociales. Hoy en día la Internet ha hecho que esto tome una dimensión que en el Nuevo Testamento no había. Esto, es decir, hoy una herejía se puede meter a la iglesia no por uno de acá adentro, sino por Internet, por YouTube. El tema es que si alguien de ustedes escucha algo por YouTube, una enseñanza, y la cree, y usted la va a analizar y va a comparar con lo que yo le enseño, y va a decir, no, el pastor está equivocado. Y ahí empiezan las divisiones, y empiezan los problemas, y ese ya habla con otro, y habla con otro, y se produce desde afuera, se produce una división interna por problemas doctrinales que vienen de personas que están consumiendo sin filtro cosas por Internet, por YouTube. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque lo que une a una iglesia es la doctrina. Es estar unidos en la misma doctrina. Y en la Biblia hay doctrinas que son fundamentales, esenciales, que no se pueden negociar. Y hay otras que son secundarias, que no hay problema que podamos discutir. Por ejemplo, el Señor viene. Esa es una doctrina fundamental. Es decir, no podemos negar que el Señor no viene. Si una persona dice Jesús no viene, está negando una doctrina fundamental. Ahora, hay hermanos que dicen que antes va a venir el rapto, que después viene la tribulación y que después viene el milenio. Otros dicen que no hay rapto, no hay milenio, no hay tribulación, o que ya la tribulación la estamos viviendo. Bueno, no nos vamos a dividir y no pasa nada con esas diferencias de doctrina. Miguel Núñez, por ejemplo, y Sugel Michelén son amigos, son pastores, comparten seminarios juntos, y uno cree una cosa sobre la venida de Cristo y otro cree otra. Es decir, no hay gravedad en eso. El tema es en las doctrinas esenciales sobre la salvación, sobre Cristo, sobre el señorío de Cristo, todas las cosas que tienen que ver con la salvación, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, porque el blanco del enemigo somos nosotros, es la iglesia, es desunir la iglesia desde afuera o desde adentro, porque sabe lo que es el impacto que tiene una iglesia unida. Ahora, ¿cómo contrarrestar este ataque? ¿Cómo podemos ir ya, quisiera en esta tarde ir hablando un poco de cómo poder contrarrestar este ataque del enemigo? Bueno, hay una sola herramienta que Dios nos ha dejado, una de tantas, pero la más importante es contrarrestar con la palabra de Dios. Esa fue la estrategia de Jesús en primer lugar, en Mateo 4 al 11. ¿Se acuerdan que Satanás lo quiso engañar con textos sacados de contexto, fuera de contexto? Lo quiso engañar con mentiras muy parecidas a la verdad, pero él pudo defenderse. ¿Por qué? Porque él tenía un conocimiento profundo y perfecto de la palabra de Dios. Cuando Satanás lo quiso tentar con medias verdades, con textos fuera de contextos, con verdades, con mentiras que eran muy parecidas a la verdad, Jesús le dijo que escrito está. Entonces, la estrategia de Jesús tiene que ser la nuestra, es decir, refutar las mentiras, pero con un conocimiento de la palabra de Dios. Fue la misma estrategia que usaron, que también enseñaron los apóstoles. Ahí en Hechos, capítulo 20, cuando, ¿se acuerdan que hemos leído recién 20? Recién del 28 al 30, y después que Pablo le dice que tengan cuidado de los lobos rapaces, en el 31 y 32, Hechos 20, 31 y 32, le dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Con qué lo amonestaba Pablo? Con la palabra de Dios. Dice, y ahora os encomiendo ¿a qué? A Dios y ¿a qué?
a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo está diciendo, bueno, tengan cuidado de los lobos rapaces. Bueno, pero les dejo esto. Dice, los encomiendo ¿a qué? A la palabra de Dios, que es la que tiene poder para edificar sus vidas. Entonces, ¿cómo pueden contrarrestar el ataque de los lobos? Con la palabra. En Pedro, nosotros hemos leído en 2 Pedro el capítulo 2. El capítulo 2 del 1 al 3 y todo el capítulo 2 habla de los falsos maestros. Los versículos anteriores, 3 versículos antes, es decir, capítulo 1, 19 al 21, y 3 versículos después, capítulo 3, 1 al 2, habla de la palabra de Dios. Es decir, que en medio de los lobos rapaces, en medio de los falsos maestros, dice, ustedes tienen algo seguro, que es la palabra de Dios. Dice 2 Pedro 1, 19 al 21, y así tenemos la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ustedes van a escuchar a los falsos maestros, falsos profetas, nunca o muy pocas veces usar la palabra de Dios. Ellos se dirigen a su iglesia diciendo, el Señor me dijo, el Señor me dio un sueño, le quiero compartir lo que el Señor me mostró en un sueño para ustedes. Pero nunca usan la palabra de Dios. Y la profecía más segura, dice Dios, es esto. Es cuando vos querés ver si una persona es un falso maestro, un verdadero, es si usa la palabra de Dios, si es fiel a la palabra de Dios. Y dice en 2 Pedro 3, 1 al 2, después, amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Eso es palabra de Dios, eso es Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Los profetas Antiguo Testamento, apóstoles Nuevo Testamento, eso es, dice, recuerden y afírmense en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Es necesario que vayamos diariamente a la palabra de Dios. Judas 1:20, después de hablar de los falsos maestros y advertir, dice Judas, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Y esa palabra santísima fe no es la fe en Cristo, sino es el conjunto de doctrinas, del conjunto de verdades doctrinales que la iglesia cree. En el versículo 1, Judas le dice que tenemos que contender ardientemente por la fe dada una vez dada a los santos. Y es esa fe, es el conjunto de doctrinas. Dice, y sobre ese conjunto de doctrinas, usted tiene que edificar su fe, edificar sus vidas, ¿no? Y aferrarse a eso. De esa manera van a contrarrestar cualquier engaño que vengan de los falsos maestros. Hermanos, tendríamos que ser como los de Berea, ¿no? Esa es la estrategia que tenían los de Berea en Hechos 17, 10 y 11. Ojalá que esta pueda ser la realidad de tu vida y de nuestra iglesia. En Hechos 17, 10 al 11, Pablo llega a Berea. Pablo, ¿quién iba a querer desconfiar de Pablo? Mira si Pablo va a traer falsa doctrina, falta enseñanza. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Ellos escuchaban a Pablo y ellos iban a su casa y todos los días cotejaban a ver si lo que Pablo decía era de acuerdo a las Escrituras. Ahora, dice, fíjense lo que hacía, escudriñando. No es que leían solamente, escudriñar es investigar,
estudiar. Eso es escudriñar, es ponerme a estudiar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a investigar en la Biblia. No es solamente leer 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos antes de irme a trabajar. Eso no me va a ayudar a poder filtrar los falsos maestros. Y en segundo lugar, fíjense la frecuencia. ¿Cuándo? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Los domingos que tengo más tiempo? No, ¿qué? Diariamente. Diariamente ellos estudiaban las Escrituras. ¿Qué estudiaban? Bueno, las Escrituras, no cualquier libro, las Escrituras. Y ahí en ese momento era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no estaba. Así que los que de Berea estaban estudiando todos los días el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y esta debe ser nuestra actitud, nuestra realidad, es volver a la palabra, hermano. Que podamos romper con esto de que realmente preocupa que la cristiandad de hoy decimos seguir a Cristo, seguir a Dios, pero la palabra no forma parte de nuestra vida, y la palabra es la que salva, la que transforma, la que cambia, la que sana, la que nos guarda, la que nos cuida. Pero nosotros pensamos que podemos vivir sin la palabra. Eso es una arrogancia espiritual diaria, que yo puedo vivir cada día sin la palabra. Y así estamos, comimos de todo. O en vez de leer la palabra me escucho un mensaje por YouTube. Pero claro, por ahí, hermano, cualquier mensaje de YouTube que diga apóstol o profeta, apóstol tal o profeta tal, usted ya tiene que abrir los ojos. Es un consejo que le doy. No quiere decir que lo que va a decir está mal, pero ya tiene que abrir los ojos y escucharlo ya con otra atención, filtrando, porque una persona que se llama apóstol, profeta, y que te dice algo de parte de Dios y no usa la Biblia, hay que tener cuidado. No digo que está mal, no digo que predique algo que esté mal, puede ser que no, pero tenga cuidado, abra los ojos, ¿no? Fíjese lo que está escuchando, para que usted haga como el de Berea. Cuando usted escucha algo, cuando lee algo, vaya a la Escritura para ver si lo que está escuchando o lo que está leyendo es cierto. Conclusión final por hoy. Ustedes saben que si ustedes leen el Salmo 23, ustedes fíjense que una de las funciones del pastor era llevarlos a delicados pastos. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En delicados pastos me hará descansar. Es decir, la función del pastor era llevar a las ovejas a delicados pastos. El pastor elegía el pasto que las ovejas tenían que comer. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen la vista corta, son cortas de vista, y a veces en el apuro también, en el hambre, ellos podían empezar a comer y comían cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa que comían, de pronto parecía un pasto lindo, pero ese pasto era veneno, y las ovejas comían ese pasto, se envenenaban y morían. Por eso la función del pastor era llevarlos, darles el pasto o llevarlos a pastos seguros, aconsejarles qué pasto tenían que comer para que realmente le hagan bien y las ovejas podrían crecer y mantenerse en vida. Y mi hermano, mi función como pastor es también guiar a la congregación, es llevarlos a ustedes a delicados pastos, a pastos seguros. Yo tengo que, mi responsabilidad es cada domingo traerle un pasto verdadero, un pasto de parte de Dios, un pasto que los nutra, que los haga crecer, un pasto de vida. Entonces yo tengo que ver el pasto que estoy dándole, y si no, guiarlos a pastos que realmente ustedes puedan comer. Yo tengo la responsabilidad de decirle de qué pastos no tienen que comer y qué pastos comer. El domingo que viene voy a dar algunos nombres, voy a hablar de ciertos nombres de falsos maestros de hoy en día, y mi función es decirles, de estos pastos no pueden comer, tienen que huir, y de estos pastos sí pueden comer. Entonces, esa es mi función, porque ustedes en la internet van a encontrar pastos que parecen lindos, verdosos, nutritivos, hermosos, pero que dentro, en su interior, esos pastos tienen veneno mortal, veneno del enemigo.
Ustedes van a comer esos pastos, se van a envenenar, se van a enfermar y se van a morir. Entonces tienen que ustedes en esta noche ver qué es lo que estoy comiendo, qué pasto estoy comiendo. Si realmente estoy teniendo la capacidad para filtrar lo que está entrando en mi mente y mi corazón. Por eso que mi función como pastor es llevarlos a delicados pastos, darles pastos verdaderos, aconsejarles qué pasto pueden comer y qué no. Pero ustedes, la función de la oveja es tener cuidado, como dijo Jesús en 7:15, Mateo, tengan cuidado. Tienen que fijarse y apartarse de los falsos maestros. Tienen que aprender a discernir, como dice 1 Tesalonicenses 5:21, dice examinarlo todo y retener lo bueno. Hay mensajes que pueden ser buenos y usted tiene que examinarlos y retener lo bueno. Y también Efesios 4:14, no lo vamos a leer, pero ahí habla de la necesidad de crecimiento, que ustedes tienen que crecer. Dice, para no ser niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Y el remedio para que usted no sea llevado por cualquier viento de doctrina es que usted crezca, que usted madure. ¿Y con qué se crece? ¿Con qué se madura? ¿Comiendo qué? Biblia, comiendo palabra de Dios. La palabra de Dios salva, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios sana. Usted no puede vivir la vida cristiana sin la palabra. Por eso que yo animo a la iglesia a volver a la palabra, a que usted vaya todos los días a la palabra de Dios, para que Él le hable a su corazón, hable a su vida. Usted pueda nutrirse del verdadero alimento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie. El domingo que viene vamos a arrojar más luz sobre esto. Vamos a hablar otros temas. No se quede con todo lo que dije hoy. Vos decís, pero vos esto dijiste esto, no dijiste esto, tendría que haber dicho esto. Todavía no terminé el mensaje, todavía no terminé la serie y hay otras cosas que tenemos que tener en claro como pueblo de Dios. Señor, estamos delante de ti, Señor. Como iglesia, Señor, no estamos exentos de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, Señor. Y por eso, Señor, clamo por tu iglesia, por tu rebaño en este lugar. Señor, sabemos que van a venir lobos rapaces para destruir el rebaño. Hombres que no tienen piedad, hombres que solo únicamente le interesa el dinero, que no van a perdonar el rebaño, como dice tu palabra, Señor, que tú nos libres, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Que tú pongas una barra, un perímetro, Señor, de cuidado sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Que tú le des discernimiento a cada uno de mis hermanos. Que le des, Señor, en esta noche realmente la decisión de poder volver a tu palabra cada día, de estudiar tu palabra, para que puedan crecer, puedan madurar, puedan aprender a filtrar, Señor, cada enseñanza, cada palabra que reciben a través de las redes, a través de libros, para que tú puedas realmente guardar a tu pueblo de estos lobos rapaces que quieren destruir el rebaño. Señor, ponemos a la congregación en tus manos, la pongo en tus manos, Señor. Guárdalas, cuídalas, protégelas. Y Señor, que podamos ser una iglesia de tu palabra, que tu palabra pueda realmente cada día estar salvando, transformando nuestras vidas, Señor. Podamos alimentarnos de ella cada día. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, que traiga bendición y vida eterna a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.